Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Gracias a ustedes por invitarnos nuevamente, Ernesto. Un gusto poder estar aquí, poder compartir con usted y con nuestra población sobre todos esos grandes proyectos que estamos implementando para poder beneficiar a nuestra población y poder tener ese crecimiento económico que sea sostenido en el tiempo y que sea inclusivo. Qué bueno, sin duda alguna, para hablar del estado de la economía, primero comencemos conociendo el comportamiento que tiene hoy en día, para hablar de todos esos programas y todos esos iniciativas que se han inyectado. Sí, perfecto. Creo que es importante hacer ese recuento, un poco también de dónde venimos, ¿verdad? Hemos cerrado un año 2023 con cifras económicas bastante positivas, nada menos. A inicio de este año se confirmaba cuál era ese crecimiento económico que nuestra economía tuvo en el 2023 y la buena noticia es que hemos llegado a un 3.5% de crecimiento. Esta es una buena noticia en el sentido que estamos viendo una mayor producción, estamos viendo industrias que están ampliándose, sectores que están contratando más, pero si lo comparamos con lo que veíamos anteriormente, estamos viendo un crecimiento económico que por tercer año consecutivo es mayor a ese 2.1% que era el promedio que crecíamos en los pasados 30 años. Es decir, superamos esa expectativa entonces, por a 3.5. Exactamente. En los últimos 30 años nosotros crecíamos en un promedio de 2.1%, hoy estamos hablando de un 3.5% en el 2023, que esperamos sean las cifras que continuemos viendo en el futuro. Y para eso nos encontramos implementando distintas iniciativas para asegurarnos que El Salvador se encuentra ya en ese camino de crecimiento con bases sólidas, eso es muy importante, y con la buena noticia que el día de hoy El Salvador cuenta con ese gobierno con experiencia, 4 años, casi 5 años más bien de trabajo en donde se han comprobado los proyectos exitosos de talento, por ejemplo, creación de talento, y ahora lo que queda es poder continuar con esa implementación en base a planes que ya se han establecido y en base y con el financiamiento de organismos multilaterales que han creído en El Salvador. Una buena experiencia en estos 5 años, ministra, y cómo se ha logrado articular todos esos aspectos que en algún momento dan este resultado positivo. Sí, bueno, hay dos proyectos, varios, pero dos que se me vienen a la mente. El primero es la facilitación del comercio. Llegamos en el 2019 a encontrar un país con muy poca competitividad, muchas trabas para poder hacer comercio, muchas trabas para poder invertir en el país, y eso básicamente provocaba ese estancamiento económico que habíamos visto en el pasado. Una de las primeras medidas que tomamos al llegar es reunirnos con las instituciones de gobierno encargadas de la facilitación de comercio o que participan en el comercio en general y con el sector empresarial. El sector empresarial es quien ha ido alimentando año con año estos planes que nos hemos venido trazando para poder de manera conjunta y 17 instituciones del gobierno poder trabajar hacia esa eliminación de barreras y bien importante también poder aprovechar oportunidades que genera los mercados internacionales. El día de hoy hemos alcanzado más de 100 medidas en esta área y solo para dar un ejemplo de las medidas que se han alcanzado, estuvimos el pasado 6 de diciembre en el Amatío, en nuestra frontera que nos conecta con Honduras y hemos podido ya integrar ese puesto fronterizo con el liderazgo de nuestra Dirección de Aduanas. Ya el día de hoy los funcionarios de aduanas, los funcionarios de agricultura y de migración de Honduras están trabajando ya el día de hoy desde nuestro puesto fronterizo moderno y eso hace que los transportes solo tengan que hacer una sola parada y eso nos convierte cada vez en un país más competitivo. El objetivo es llegar a 6 puestos fronterizos que tienen esta misma modalidad, dos con Guatemala y 4 con Honduras. Exacto, nuestro enfoque ha sido integral, en el sentido que hemos trabajado en la parte de tramitología, en la parte de la integración de aduanas y en la infraestructura que existe tanto en nuestros puertos, aeropuertos. Y el proyecto del ferry pues, fue uno de esos esfuerzos y se continúa trabajando para asegurarnos que el sector empresarial cuenta con todas las condiciones que necesita
para poder importar todos sus insumos de una manera rápida y esos productos que exportamos al mundo pues puedan salir de El Salvador lo más rápido posible. Interesante, porque cuando hablamos de facilitación digamos, del comercio, implica romper esos, digamos, esa tramitología que en algún momento siempre ha sido punto, digamos, de demanda de los sectores involucrados, ¿no? Y se ha logrado minimizar toda esa parte tramitológica que en algún momento se refleja digamos, en los puestos fronterizos, cuando vemos todos los congestionamientos que eso trae, ¿no? Así es, en realidad, cuando hacemos el análisis de cuáles eran esas barreras más importantes al crecimiento económico de nuestro país, por supuesto que la inseguridad era la variable número uno. Afortunadamente, con ese compromiso y liderazgo del presidente Nayib Bukele, esa barrera ya no está ahí. Al contrario, hoy es una oportunidad que está llamando la atención de inversionistas alrededor del mundo. Pero el otro gran reto, efectivamente, era la tramitología. El día de hoy nos hemos dado la tarea desde el Ministerio de Economía liderar un esfuerzo trabajando con 10 instituciones de gobierno para poder, primero que todo, hacer el inventario en aquel momento de cuáles eran todos esos trámites relacionados con el comercio y la inversión, identificar cuáles eran necesarios, porque hay que ver que había mucha discrecionalidad, requisitos que se pedían porque se pensaba que eran necesarios, pero no necesariamente eran necesarios. Y una vez haciendo ese análisis, hemos pasado a la parte de la digitalización. A la fecha, la Dirección de Inversiones, por ejemplo, el Ministerio de Economía, tiene la totalidad de sus trámites completamente digitalizados, y aquellas empresas interesadas en ampararse en los distintos regímenes de zonas francas, de la Ley de Servicios Internacionales, de la Ley de Tecnología, de Fomento a la Tecnología, todo lo pueden hacer de manera remota. Por supuesto que las puertas del Ministerio de Economía siempre están abiertas para que la población y las empresas nos visiten, pero estamos viendo una reducción de costos, una reducción de tiempo. Y algo muy importante, Ernesto, que es importante, que debemos resaltar, es el mensaje que mandamos. Porque más allá de ese impacto que están teniendo las empresas que ya se benefician de estas medidas, el mensaje que mandamos al mundo de un país que es de un gobierno eficiente, que se está digitalizando y que tiene ese compromiso de responder rápido, es algo que cuenta mucho en los análisis que hacen los inversionistas sobre dónde invertir. A ver, ese es un buen tema que me gustaría ampliarlo, sobre todo también en el marco de lo que el presidente Nayib Bukele hacía ver sobre el ofrecimiento de los 5.000 pasaportes, por ejemplo, ¿no? En la cual abre el espacio para que migren personas con perfiles académicos notorios, pero sobre todo también hablaba del aporte significativo en materia económica. Así es. Sumado a otros, como por ejemplo también esto para la diáspora, ¿no? Exactamente. Aquí lo importante es, por un lado, ver que la tramitología, el compromiso de eliminar la tramitología es transversal. Y es por eso que migración, creo que varios salvadoreños y personas internacionales hemos experimentado esa facilidad a la hora de entrar a nuestro país. Y otro compromiso grande, algo que siempre ha sido importante en la administración del presidente Nayib Bukele, es poder traer talento del exterior para poder contribuir a proyectos que implementamos desde el gobierno, pero también para que contribuyen al sector empresarial. Eso es un complemento a ese activo, el mayor activo que tenemos en nuestro país, en nuestra economía, que es nuestro talento salvadoreño. Pero además de eso, hemos visto cómo otros países han atraído talento de otros países, y eso es lo que les ha ayudado a poder acelerar ese crecimiento económico. Nada menos tuve la oportunidad de recibir mensajes de personas especialistas en medicina, en distintas áreas, en ingeniería también, que están interesados el día de hoy en venir y vivir en El Salvador. Y eso es algo que si alguien lo hubiera mencionado hace 5 años hubiese sido impensable, y el día de hoy pues estamos viendo el interés de personas extranjeras en poder venir y trabajar en el país. Bueno, interesante. Vamos a ver, antes de pasar a hablar sobre, en términos de inversión, que creo que es importante también hacer una valoración en estos primeros meses del año, ¿no? Cómo ha estado. Me gustaría conocer, ministra, cómo se está observando el escenario, el mercado actual, para poder de alguna manera contrarrestar los altos y bajos, los niveles de inflación en los precios que se tienen. Este día, según me notifica producción,
vamos a tener un nuevo incremento en el tema de los combustibles. Es decir, aquí hay también un foco de atención que merece ser atendido y que se ha venido atendiendo. Recuerdo que habían como 11 medidas paliativas que se hicieron, que se aprobaron en la Asamblea Legislativa. Así es. ¿Verdad? Así como también otro tipo de incentivos como tal. Sí, bueno, nosotros estamos constantemente analizando el comportamiento del mercado local, pero bien importante, al ser un país bastante integrado con el mundo, estamos en constante análisis de lo que sucede a nuestro alrededor. Es así como estamos viendo esta volatilidad en los precios del combustible. 7 centavos creo que tiene, ¿verdad? No sé si podemos poner, sí, ahí está, ¿verdad? Sí, algo interesante, Ernesto, y ahora que mencionaba las medidas que implementábamos en el 2021, sí. Nada menos fue el 5 de abril del 2021 que arrancan las medidas que se refieren a los precios del combustible, y lo que vemos es que el día de hoy, pues a pesar que ha habido ese incremento ocasionado por factores externos a nuestro país, al no ser un país productor de combustible y de petróleo, lo que sí vemos es que el diésel, por ejemplo, aún se mantiene en cifras y en niveles menores de los que nosotros teníamos en el 2021. Es decir, la fluctuación es una fluctuación natural al no tener fuentes de petróleo y ser productores de este bien tan importante para nuestra economía, pero a pesar de eso, pues nosotros vemos que de cierta forma están similares a aquellas cifras en el 2021. Eso me lleva también a recordar que de estas medidas que se adoptaron en aquel momento, aún hay unas que se han mantenido, dada la importancia para nuestra población, y me refiero a la eliminación de aranceles para los productos que son tan importantes en el hogar de los salvadoreños, granos, frijoles. Se redujo, se eliminó más bien el arancel, y esa medida se ha extendido recientemente gracias a ese trabajo que hacemos de manera conjunta con la Asamblea Legislativa, se ha extendido por 2 años más. Así que hasta el 2026 existe esa medida para reducir el arancel, y eso nos permite que los productos entren al país con un costo menor al que hubiesen entrado si la medida no se hubiera tomado, y eso permite que se reduzca esa presión a la alza. Habiendo dicho eso, gracias a todas estas medidas que se implementaron, el año pasado cerramos el año con una inflación de 1.2%, siendo el país el segundo país con la menor inflación en América Latina y el número 14 a nivel mundial. Okay, seguridad jurídica. Exactamente, exactamente. Es interesante lo que menciona Ernesto, porque El Salvador, a pesar que en el pasado tuvo estos regímenes fiscales que eran beneficiosos en términos de las exenciones que generaban, de impuestos que generaban para las empresas, no hubo interés de los inversionistas de poder invertir en el país, y por eso ese estancamiento que hablaba al inicio de la entrevista. Lo que vemos ahora es un país completamente distinto, un país con seguridad, un país con seguridad jurídica también, que es una de las variables priorizadas por las empresas para determinar dónde invertir, un clima de negocio que cada día está más digitalizado, cada vez es más eficiente, pero además de eso, que perciben las empresas ese compromiso del gobierno, de las distintas oficinas de gobierno, de poder acompañarlos en el proceso de establecimiento, crecimiento y operación de las empresas. Y me refiero a un CONAMIPE que apoya a nuestras micro y pequeñas empresas, pero me refiero pero también me refiero a todos nuestro parque de empresas, las distintas industrias. Todas perciben ese apoyo del gobierno, y por eso es que el día de hoy hay cada vez más interés en invertir. ¿Y qué es lo que hemos visto en los últimos meses? A pesar de todos esos retos que hemos enfrentado en los últimos 4 años, que han sido ocasionados por factores externos a nuestro país, hemos visto cómo hay inversiones tanto locales como internacionales que ya estaban basadas en el país, que ahora están creciendo. Eso es lo que nosotros esperábamos, porque para que un nuevo proyecto de inversión nazca y pueda establecerse en el país, puede tomar un poco más de tiempo. Pero lo que hemos visto es ampliaciones en un periodo muy corto,
de tiempo, y con ello me refiero, por ejemplo, solo en lo que va del año, una empresa como Nestlé ha invertido 10 millones de dólares, una empresa como Unilever casi 7 millones de dólares, PriceSmart recientemente abriendo sus 2 sucursales, una en Santa Ana, otra en San Miguel, Telus, un call center que ha invertido 29 millones, generando 3.400 empleos en La Libertad, Antiguo Cuscatlán. Entonces, a mi punto, lo que estamos viendo es un crecimiento de las empresas que ya estaban establecidas en el país, pero algo que nos complace muchísimo ver es que ese crecimiento es un crecimiento en el territorio. Y eso para nosotros como gobierno pues es muy importante porque estamos garantizando las condiciones para que las empresas se puedan establecer en todo el territorio. Otro ejemplo muy interesante son 50 millones de dólares invertidos por la empresa Grisal para la construcción de una nueva Plaza Mundo en Usulután. Entonces estamos hablando de inversiones en Ciudad Arce, estamos hablando de uno de los, del que será el parque más grande de tecnología en nuestro país, una inversión de 72 millones de dólares, que también son 8 torres en las cuales se espera se alberguen todas estas empresas de tecnología que cada día están más y más interesadas en establecerse en el país. Eso es el primer impacto de haber eliminado esas restricciones al crecimiento económico, y me refiero a las más importantes, la inseguridad y la tramitología, que fueron las 2 barreras más importantes al crecimiento económico de nuestro país. Tengo aquí varias láminas o datos económicos que plantea, por ejemplo, el Banco Central de Reserva, y teníamos ahí, El Salvador recibió en el 2023 la mayor inversión extranjera directa de los últimos 5 años. Decía, ahí está, por ejemplo, esta lámina, ¿no? Así es. Estamos hablando de ser un país en la cual se está viendo como un atractivo. Tengo otra también, si la podemos colocar, en la que El Salvador atrae más inversiones de Panamá, Estados Unidos y Reino Unido. Por ejemplo, ahí está esta otra que también sí, respalda un poco este planteamiento, ministro. Sí, y es importante mencionar que aquí estamos viendo la inversión extranjera directa, pero creo que un dato también muy importante que ayuda a complementar este análisis es el dato que compartía la Asociación de Construcción de nuestro país, Casalco, en donde dice el año pasado hemos invertido más de 2.000 millones de dólares solo en un año. Entonces, aquí estamos hablando de 17, de 19 sectores de nuestra economía que el día de hoy están creciendo. Hemos cerrado así el año 2023 con un crecimiento de 3.5% por encima del crecimiento que nosotros esperábamos, y yo al principio pues mencionaba cuáles son los proyectos que ya hoy en día se están implementando de inversión, pero también hay 4 zonas francas que el día de hoy están en proceso de establecerse en el país. También algo muy importante son esas inversiones que toman más tiempo, porque son empresas que no necesariamente estaban aquí en el país, pero también la buena noticia es que en el sector de autopartes estamos por recibir nueva inversión extranjera, también en el sector de alimentos, en el sector químico, en el sector inmobiliario, en el sector hotelero. Estamos viendo también ese incremento en inversión extranjera directa. Así que esto nuevamente muy importante, porque ya estamos viendo empresas que ya estaban en el país, que están creciendo, empresas que ya estaban en el país trabajando en un sector y ahora están empezando negocios, inversiones en otros sectores, y ya estamos empezando a ver más inversión de otros países. Y quiero hacer referencia a un caso que también es un caso ícono y muy importante de esta primera gestión del gobierno del presidente Nayib Bukele, y es el caso de Google. Google, este día nada menos se estarán inaugurando las oficinas de este gigante tecnológico que nosotros esperamos que, dado el ejemplo que da esta empresa y ese marco regulatorio con incentivos adecuados para el sector, sea una de las primeras empresas que se establece en el país para poder generar más crecimiento y lo más importante, pues, más oportunidades de empleo que nos llevarán a mejorar la calidad de vida de nuestra población. A ver, hablando sobre sí. esto, Así es, regresando a los datos que vimos el año pasado tan positivos, pues uno de ellos fue ese máximo que hemos alcanzado gracias a ese trabajo tan fuerte que hace nuestra diáspora en el mundo, y también exportaciones de servicios es bien importante, logramos llegar también a un máximo.
También hubo un incremento muy importante creo que es valioso compartirlo. 3.341 empresas se establecieron únicamente el año pasado y estamos hablando aquí de muchas empresas micro, pequeñas, medianas empresas que nosotros pues estamos apoyando de la mano y algo muy importante del trabajo que hemos hecho, Ernesto, es saber diferenciar los distintos sectores y los distintos tamaños de nuestras empresas, porque las intervenciones que hacemos tienen que estar muy adaptadas a la realidad de nuestras empresas. Y me refiero por una parte al trabajo que hace CONAMIPE, con mucho enfoque a nuestras micro y pequeñas empresas, micronegocios de subsistencia. También estas pequeñas empresas, nuestros artesanos, un restaurante, el sector turismo, dándoles todo lo que necesitan con un enfoque integral para poder salir adelante. Me refiero a asistencia técnica, mentorías y el acceso a financiamiento y las garantías. Pero también hay otro rubro muy importante y es el de nuestros emprendimientos innovadores. Ese es un área que hemos venido trabajando muy fuertemente desde el gobierno. Hemos logrado alcanzar 87 socios que el día de hoy se unen a este esfuerzo para que aquellos emprendimientos que tienen un alto componente de puedan contar con todas las condiciones que requieren para poder probar el éxito de sus productos y después poder llevarlos a nivel internacional. Y otro sector en el que estamos trabajando también es el área de exportaciones. Hemos identificado un universo inicial de 1.000 exportadores con quienes estamos trabajando en alianza con grandes empresas como UPS, y una empresa con mucha experiencia en exportación de bienes que producen nuestros microempresarios, Cargo Express, y con ellos hemos venido trabajando para asegurarnos que se cuentan con todas y cada una de las condiciones que requieren. Nuevamente hago énfasis en el hecho de que son muy distintas las necesidades que tiene una microempresa, una persona que tiene su propio negocio, que vende vegetales y hortalizas en nuestros mercados, y muy diferente es un emprendimiento. Nada menos acabamos de terminar finalizar la Copa Mundial de Emprendimiento, en donde el ganador, un salvadoreño innovador, ha desarrollado una solución para que las empresas de construcción puedan tener todos los recursos que se requieren a un costo bajo para poder generar estos proyectos de construcción de una manera eficiente. Es decir, buscan el talento que se requiere, busca los insumos que se requieren para la construcción y también la maquinaria. Entonces, todos son igualmente importantes, lo mismo un proyecto de una multinacional, pero lo importante es que estamos trabajando de manera articulada para asegurarnos que cada uno de estos sectores económicos pueda tener las respuestas que requiere. Quisiera regresar a la pregunta que hacía Ernesto sobre otros proyectos exitosos que hemos implementado en nuestra gestión, y efectivamente nuestra Copa Mundial de Emprendimiento, que ha traído a la mesa todo nuestro ecosistema de innovación, incubadoras, aceleradoras, empresas de tecnología como Amazon Web Services, Microsoft, todos formamos parte el día de hoy de este ecosistema que brinda las condiciones para que nuestras empresas puedan crecer. Y otro proyecto que no quisiera dejar fuera es este proyecto que implementamos de la mano con nuestro sector de centros de llamadas, que el día de hoy nos ha permitido capacitar de manera continua. Exactamente. Los call centers, los centros de llamadas o centros de contactos, hemos trabajado muy de cerca por los últimos casi 5 años ya, y nos ha permitido poder en un inicio empezar con un piloto del cual casi el 100% de los jóvenes que fueron capacitados fueron contratados por los call centers, y ahora estamos llevando estos proyectos a escala. Este año recientemente tuvimos la oportunidad de encerrar y graduar a una promoción de 1.000 jóvenes y personas en general que se capacitaron por medio de becas que brindamos desde el gobierno para poder contar con ese nivel de inglés que necesitaban los centros de llamadas. Estos proyectos han mostrado ser exitosos porque hay una alta participación del sector empresarial. Ellos son bastante activos en el desarrollo del proyecto, nos dicen cuáles son las habilidades exactas que requieren las personas que van a contratar, y de esa forma estamos haciendo que estas personas que se capacitan tienen una alta probabilidad de ser contratados, que suena obvio, pero desafortunadamente en el pasado no fue como se desarrollaron este tipo de proyectos. Podemos cerrar un poco el capítulo de nuestra conversación esta mañana hablando de que las expectativas que se tengan para este año
y sobre todo también porque el tema del empleo, el tema del, digamos, la generación de empleo es vital, ¿no?, para el país. Así es, así es. Continuamos trabajando, es una oportunidad, quiero regresar a la oportunidad que tenemos como país. Ya están los planes, las estrategias armadas, ya tenemos el financiamiento para muchos de nuestros proyectos de organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, BESIE, todos listos para poder acompañarnos en la implementación de proyectos que van a generar a seguir generando ese clima de negocios que se requiere para más inversión y para generar más empleo. Las expectativas son bastante positivas, esperamos que este año el crecimiento económico ande entre un 3 y un 3.5% y que nuestras exportaciones, tanto de bienes como de servicios, continúen incrementando como la inversión local y extranjera. Bueno, sin duda alguna que el anhelo es para que todos estos programas sigan impactando de manera muy positiva para beneficio del país. Lamentablemente el tiempo se me fue. Quiero agradecerle que nos haya acompañado esta mañana, ministra. Gracias por recibirnos y esperamos poder regresar pronto para continuar compartiendo sobre estos grandes proyectos que implementamos, todo con el objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestra población. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.